y luego ya ha empezado a grabar y ya los otros compañeros ven el resto, si alguno no ha llegado todavía, va viendo el resto de trabajos. O sea que si quieres me proyectas eso y ya está. Vamos a poner, aquí está Ana, Sofía, está Cristian, está Gustavo, Juliana ya, Gustavo, Juliana y ya, Juan Carlos y Marcela, Juan Carlos y Marcela. Si quieres, eso, compártenos la pantalla. Mariana Restrepo, Alejandra, Sara Mejía, Sara. Hola, Cristian. Hola, estaba buscando la pantalla porque estoy Ah, desde el celular, entonces, perdona. sí, Tranquilo. dale. Tómate tu tiempo. Profe, listo. Sí. Vale, vayamos al plano, que lo más importante es el plano, vamos a eso, así, súper. Y entonces nos cuentas cómo has señalado los bordes, cómo has señalado las sendas y qué son esas sendas. Bueno, nos vas explicando cómo has señalado esos bordes. Bueno, los bordes los delineé, pues porque hablan sobre los bordes como si fuesen los límites del barrio. Ajá, Entonces, una línea negra alrededor. ajá. eh, Pero ¿qué son para ti? ¿Qué son para ti esos bordes? ¿Cuál es la importancia de esos bordes o qué son para que tú puedas, para que tú los marques en esa línea y no en otra? Porque no bueno, es el límite administrativo. principalmente son calles. Ujú. Pueden ser prácticamente calles. Hay algunas que pasan sobre algunas eh, edificaciones, manzanas, pero por lo general siempre van a ser calles principales o con mucha eh, flujo, con mucho, Tráfico. ¿Y hay sí, alguna que sea más permeable que la otra? ¿Puedes hacer alguna diferencia o no? sí, entonces acá a los bordes se va como a lo que sería lo administrativo, Ajá. límites, donde están los límites que están marcados como con la línea negra gruesa. Sí. Ya paso entonces a lo que serían las sendas, que serían como las calles más. Sí, pero espera, no vayas tan rápido. Cuando tú marcas el borde, ¿hay algún borde que puedas hacer más permeable, que puedan marcar de alguna manera más permeable, o todos son exactamente iguales? Porque la idea aquí es poder hacer diferencias, hacer un dibujo lo más detallado posible en la representación, de manera que usas una línea más gruesa cuando el borde es más duro y una línea más fina cuando el borde es menos duro. ¿Tú encontraste alguna de esas diferencias o no? Pues la verdad es muy, ¿cómo digo? Es muy pareja la diferencia porque irían sobre calles que son Mm. como con muchas similitudes, no hay como una diferencia que se marque entre una calle. Y algún paso, algún elemento donde tú suelas pasar o atravesar, porque la idea también es como poner esos elementos. De alguna manera con una flecha puedes abrir ese mapa o esa línea o no se abre en ningún momento por donde tú la atraviesas. No, pues la verdad lo hice como con una base muy administrativa. Ya, por eso hay que huir de como
de esa idea administrativa y coger más lo que tú sientas como ese borde y ponerlo con, hacer un análisis más personal, donde yo puedo mostrar por dónde cruzo, por dónde atravieso ese barrio normalmente, simplemente añadiendo una flecha, aunque no está mal lo que has hecho, pero quiero decir que uno puede mejorar la representación añadiendo cada vez más información. Podrías añadirle a ese punto, a esas líneas, algunos puntos por donde tú atravieses normalmente, donde cruces esos límites normalmente. Bueno, veamos entonces las sendas. Profe, pues respecto a lo que usted me dice, pues en el análisis que se hace del texto habla que em, las, esas sendas, perdón, esos límites también se marcan como entre el uso del espacio, como Ujú. siendo el mercado, los hospitales, Sí, puedes todo tipo hacer. de actividades que hagan una diferencia en el espacio y que se marquen como un diferenciador o un referente, porque la verdad los marqué más como unos nodos que serían los puntos rojos. Sí, esos son los nodos, esos son unos nodos que son, ahí veo que hay un jardín, el parque, un parque recreativo, bueno, sí, esos pueden ser elementos que sean nodos, esos son nodos. Sí, Y otra vez lo mismo te digo, por ejemplo, si los nodos son todos de la misma intensidad para ti o hay unos que sean más intensos que otros. sí, entonces hay que hacer la diferencia entre esos. Pues más que haya que hacerla en este momento, la idea es que nosotros con esto aprendemos una técnica y la técnica, cuanto más preciso va siendo, pues nos va a dar una mejor información, de manera que si tú eres capaz de distinguir y poner nodos de diferente categoría, pues está demostrando que controlan mejor el ejercicio que estamos haciendo, más allá de que en tu barrio haya más nodos, esos nodos, más o menos de una categoría, la idea es entender también que esto es para todos, no solo para ti, sino para todos, que esto es una técnica y como tal técnica instrumental lo que uno tiene que demostrar es que conoce perdón, no sé por qué está saliendo eso ahí, conoce cómo utilizarla y cómo puede sacar y dar más información, de manera que si yo distingo entre los nodos, estoy demostrando que tengo más capacidad para entender el instrumento y utilizar el instrumento, no solo en este ejercicio, sino en cualquier otro. Sí, Sí, bueno. bueno, yo creo que pues por ese lado no tuve como esa percepción, pero bueno, ya nos vamos como a las sendas que están marcadas, pues las calles estarían marcadas como con una línea eh, gruesa. Ajá. Amarillas, yo veo que tienes como Sí, dos, unas verdes y otras eh, amarillas. amarillas y unas verdes. Bueno, las verdes Ujú. serían como las calles más, con más flujo vehicular y personal, que serían Ajá, como principales. ajá. Y las amarillas serían calles con menos flujo, tanto Ujú. como de personas. Pero que Y también tú las utilizas, o sea, son tus sí, sendas también. Ah, de acuerdo. sí, principalmente pues utilizaría las de color verde, que son las que Ujú, yo más utilizo. eh, y las amarillas pues serían en teoría las que me utilizarían. Y se marcan con una línea delgada las que son de solo flujo personal y que también estarían marcando una manzana o un límite como entre las edificaciones. de acuerdo, Eso es de lo que puede acuerdo. ser marcado con las líneas, el relleno de líneas sería lo que es esos esos Ujú, llenos de las construcciones y además las líneas serían la separación de las manzanas. ujú, Y de ya estaría acuerdo.
Entonces, hablando de los nodos, entre esos nodos está el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, el Parque Recreativo Confama, que está como sobre el límite que hay con el barrio Pedregal. La estación de bomberos, pues que me había olvidado ponerla, entonces la puse ahí con un icono y una flechita en el... Ajá. Sí, ya la veo, está medio ahí, con un tono más fuerte de rojo, como más intenso de rojo, sí. Jardín, que sería como un sendero ecológico, y está ahí marcado, pues, donde dice Santander, que sería, pero en realidad, pues no, sería muy central, como para decir que está en este límite. Progreso, que es un colegio, y aquí en la parte de abajo estaría la unidad hospitalaria 12 de octubre, que sería como la intermedia y es un límite muy marcado, un nodo muy marcado de esta zona y que está entre el límite entre lo que sería el barrio 12 de octubre y el 12 de octubre número 2. Súper. Y es un referente muy importante. Ese, por ejemplo, lo podrías poner un poquito más grande, más grueso, y incluso si quieres le puedes cambiar el color, aunque ese rojo está bien, y ya tendrías una diferenciación que nos haría entender que ese hospital es un nodo, pero sobresale de los otros 5 que tienes puestos, por ejemplo. Sí. No, yo creo que ya me tocaría superponer, por ejemplo, ese tipo de iconos que tengo. Eso, pones algo encima, con algún programita, lo editas y ya está, lo editas en un programa y punto. Sí, en el mismo PowerPoint se puede hacer eso. Y habla pues en el texto que los nodos, a pesar de que tienen un uso, el uso no es tan trascendental como para el uso nodal que uno le da, a pesar que uno lo toma como una referencia muy importante. Diferenciando bueno, yo creo que sería y los hitos. Profe, yo creo que los hitos no los marqué. Recuerda que ahí tienes, por ejemplo, el Picacho, que seguramente es es una referencia espacial bastante fuerte, y tendrás otros como algunas, no sé, algún cruce de calles puede ser, o no sé, que habrá alguna iglesia, algún elemento que te sirva como esa referencia. No sé cuáles son los hitos que tú tienes. Pero yo creo que el Picacho no sería como parte de este barrio porque ya haría parte de otro. Pero cuando nosotros hablamos de los hitos, dijimos que los hitos pueden estar fuera o dentro. Entonces, puedes simplemente poner una flecha al exterior, o poner ponerlo más fuera con una flecha diciendo hacia allá está el Picacho, o los elementos, porque nosotros dijimos en la clase que los hitos pueden ser elementos que están dentro de la zona o fuera, no tienen por qué estar dentro. Ok, entonces sería como el Picacho, ya algunas iglesias, el barrio París, que es uno de los Por ejemplo, populares en Bello y que se marca como ese límite entre Medellín y Bello, y es un barrio muy, eh, digámoslo, tradicional. sí, muy conocido. Sí, bueno, no sé si paso ya entonces a la otra. Sí, no, estaba viendo, puedes subir un poquito más la diapositiva, la otra, para que veamos las convenciones que tienes puestas, cómo han marcado las convenciones, eso. Vías de flujo alto, bueno, ahí te faltaría el amarillo está abajo, te faltaría, sí, más que nada poner puntos importantes de referencia, que no sería que habría que poner nodos más que puntos importantes de referencia, porque luego vas a tener los hitos, vas a tener que editar y añadir ahí los hitos,
y dentro de eso pues puedes poner la importancia también que van a tener los nodos y los hitos, como has hecho con las vías, que sí las has diferenciado con más o menos importancia. Entonces, que más allá que sean de un flujo vehicular alto, que eso no nos importa tanto, es más que nada si tú las usas mucho o poco. Son las que tú usas bastante. Sí. Que son esos caminos. Bueno, si quieres bajamos al resto, a las otras imágenes. Ahí. Ah, Perdón. pasa. Que hago un toque a la pantalla y ahí mismo se pasa. Bueno, entonces ahí tienes el parque de biblioteca, que entonces tú tendrías que decir que eso es un nodo. Aquí están faltando personas en estas imágenes. Recuerda que nosotros cuando estamos hablando del urbano, no hablamos de la arquitectura solo de lo físico, sino de ese uso que hacemos de ese espacio. Entonces, la idea es que en todas las imágenes aparezcan personas habitando ese espacio y usándolo. Bueno, este sería, por ejemplo, un nodo, pero has hecho dos nodos y había que hacer un nodo, una senda, un hito y un borde. Ah, había que hacer todo. Pues uno de cada. Sí. Y tú has hecho aquí dos, déjalos porque ya están hechos y ya están hechos los dibujos, déjalos. De todas maneras tenemos hasta la otra semana porque como pusieron, nos han retrasado la semana de la cultura y no voy a tener clase con los otros, no he tenido clase con los otros alumnos, tenemos tiempo para seguir trabajando en esto. Entonces, la idea es que añadas esas que son la senda, el borde y el hito y ya está. Yo creo. El texto pues está trabajado como señalado en negrita y yo creo que sí, que estaría bien con eso ya. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, yo creo que ya me quedó muy claro eh, las correcciones que tengo que añadir al Vale. Nosotros, profe. como te vas a ir, lo voy a decir para todos. Hoy lo único que vamos a hacer es mirar todos estos trabajos, hacer la retroalimentación y para la semana que viene, entonces, bueno, ya sería la entrega del trabajo y hay que leer las páginas, que ya no me acuerdo cuál eran. Yo os las dije, pero vamos a ver. Para la próxima clase hay que traer leídas eh, las páginas de la 84 a la 91, con las características que tiene un barrio, que las vamos a poner en común aquí para el siguiente enunciado. ¿De acuerdo? De este Muy mismo bien. texto, ¿cierto? Sí, de ese mismo texto. Listo. Profe, yo la semana pasada no pude entrar a la clase por problemas de conexión, pero Sí, no, mon- no hay luego, ningún, no hay ningún problema con eso, solo que hay que decirlo para que sepamos si son problemas de conexión u otro tipo de problemas. Y la universidad está atenta para ver cómo nos está yendo con las conexiones, si hay muchos problemas, si no, si podéis seguir las clases. Es esa preocupación más que nada, más allá de una asistencia formal o de contar las veces que venís a clase. Es más bien entender qué es lo que está pasando. sí, en el sector pues ha habido como mucho problema con las redes últimamente. Mm. No, Y no, ahí, tranquilo. pues, La única cosa, si tienes alguna duda, me preguntas por el chat, pues si te ha surgido alguna duda para hacer el ejercicio o algo, puedes preguntar por el chat. listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, chao, que tengas un buen día. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente en ejercicio. Puede ser el de Ana. Ana estaba por aquí, Ana Sofía, y nos muestra su ejercicio. Hola, Hola, buenos días. A ver. comparto. Sí, comparte, porfa. Somos 13 ahora mismo.
Vale, acércate al plano. Ay, no, eso no me dejo. ¿Por qué no te dejó? ¿No te dejó aumentar eso? No sé, antes se ve como que se sale bien. Ponle 100, eso, 150. Ahí Ay, no. está. Ay, no, ¿qué hice? Espera. Sí. Bueno, ahí lo estamos viendo. No, profe, pero eso no me deja ni moverlo. Ya, espera. Bueno, cuéntanos. Bueno, lo rojo, lo que Ajá. marqué que es ahí rojito, son los bordes. Ujú. Son los bordes. Aquí, por ejemplo, limita ya con un barrio y es una vía principal, entonces es como muy, no sé, transitada, pues sí, porque aquí empieza ya el barrio Niquia-Quitasol. Esta también empieza ya otro barrio que es el Mirador, lo mismo que con este. Ya pues entonces como que termina y empieza ya el barrio Mirador, sino que este sí es como más un barranco, pues sí, es como más eso. Y estas dos sí son como ya vías principales. Ajá, tú podrías entonces distinguir que la línea roja no sea igual cuando estás en las vías que cuando estás en el barranco, de manera que si el barranco es realmente un límite muy fuerte, porque uno no puede caminar por él, simplemente o haces la línea más gruesa o le pones, como yo ponía, como unas puitas porque no se pueda pasar, o no sé si es que es más permeable que las calles. Tienes que distinguir entre la permeabilidad de un borde y del otro con la línea, con el tipo de línea que dibujas. No sé, ¿cuál es más impermeable, el del barranco o el de las calles? Ay, profe, me define por favor qué es eso. Que puedas traspasarlo. Ah, en estas dos, las vías, estas que son principales, la de Niquia, Quitadoles. Bueno, entonces a lo mejor esas vías principales, lo que haces o haces la línea más fina o la haces con algunos pasos donde cruces tú normalmente a lo mejor y ahí haces la línea más discontinua. De manera que nos estás indicando que ahí, a pesar de que tú has puesto un borde, se puede pasar, solo que constituye un borde, pero no es un borde impenetrable, sino que se puede pasar, es permeable de alguna manera. Entonces ahí estás demostrando que puedes diferenciar elementos, que tienes la capacidad de diferenciar entre unos elementos y otros, que son bordes, pero dentro de los bordes haces diferencias. Ah, listo. Venga, veamos un Hice momento. las sendas con Ay, los... perdón. Y cuando vayas a poner las convenciones, entonces pones las bordes, pero poner dos tipos de bordes y ahí ya estás haciendo unas convenciones un poquito más complejas también. Perdón, sigue. Listo. Bueno, hice las sendas con los punticos rosados que son como, no sé, son como los caminitos, las vías para las cuadras, como está ahí, Ah, sí. cada uno tiene. Pero cuidado con eso, porque fíjate que no se están viendo, funciona, aunque sean líneas de puntos, parecen puntos todos iguales. Entonces, yo te recomendaría que o bien no usas unas líneas más finitas o haces unos punticos que parezcan líneas, que ahora mismo no se notan las líneas tanto. Y también me imagino que todas esas no las camines con la misma frecuencia. Habrá unas que caminas con más frecuencia y otras que camines con menos frecuencia, de manera que ahí también tendrías que diferenciar las líneas más gruesas o menos gruesas o de un color más intenso o menos intenso y que se vea bien la línea, porque ahora mismo casi parece una masa de puntos.
O sea que se pues, distingue que es un elemento lineal. Recuerda que cuando nosotros trabajamos el texto dijimos que las sendas y los nodos son elementos lineales frente a, perdón, las sendas y los bordes son elementos lineales frente a los elementos puntuales, que son los nodos o los hitos. Entonces tienes que representarlas de alguna manera que eso se vea que es una línea. listo, porfa. Bueno. Los nodos son estos circulitos que marqué como las dos parroquias, un coliseo, un supermercado, una panadería y dos colegios, que todos son súper, pues sí, son muy Pero visitados. otra vez, para ti, ¿cuáles son los más importantes? Este de acá. Bueno, entonces ese lo pones más fuerte o lo rellenas de negro, por ejemplo. Bueno, cuando lo vayas a hacer calcado, ya lo vas a tomar el símbolo como tú quieras, pero puedes rellenar ese de negro, por ejemplo, y entonces ahí tendríamos que ahí hay un nodo con más intensidad. Sí, sino que pues yo no sabía que había que hacer esas diferencias, pero las hice fue en el texto. En el texto Bueno, fue que está lo... bien. Pero entonces ahora por eso lo coordinamos, para eso estamos viendo el ejercicio, para ver qué cosas podemos mejorar. Listo, profe. El hito, por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, aquí dónde ubicarlo, pero en el texto puse que era como el Cerro Quitasol. Vale, pero entonces en vez de poner una mancha, que la mancha nos está hablando de superficies y serían como No, barrios, estas son zonas verdes, la verdad. Pues estas bueno, son pero zonas zonas verdes. verdes porque son ninguno de los elementos que estamos pidiendo, a no ser que esas zonas verdes constituyan un nodo, porque ahora estás metiendo elementos que no son, a no ser que sean unos nodos, poner las zonas verdes porque no tenemos ningún punto que se llame zona verde. Tenemos nodos, tenemos sendas, tenemos hitos, tenemos bordes, pero no tenemos una que se llama zonas verdes. Entonces no la representamos, sino no es el análisis que tenemos que hacer. Solo que si esos zonas verdes son cerros, por ejemplo, como me estás diciendo, ahí sí puede hacer una línea que rodee el área y poner ahí que eso es un hito, por ejemplo. El del quitasol que me estabas diciendo ahora mismo, el de arriba, y lo señalas como un hito. ¿Qué otros hitos tienes? No, pues solo tengo eso. La iglesia, no sé, la torre de la iglesia no se presenta como un hito en una zona, no hay algún cruce que sea más forma o color, se convierta también como en un punto de referencia. Una Profesor, señal de tráfico. Ah, mal, sí, como que estoy teniendo, me está avisando de que tengo la conexión mala. sí, te escuché como entrecortado. Espera, que voy a quitar de acá. Bueno, voy a quitar de acá. Aparte, lo que te estaba preguntando, si no tienes una o masitos, por ejemplo, una virgen, por ejemplo, que tengas una tienda que pueda servir de punto de referencia, una señal de tráfico, otro elemento. Pues el supermercado, digamos, el que Bueno, está aquí es el que usamos como referencia, entonces también lo marco. eso lo marcas como hito y lo marcas como nodo y habrá uno que sea más importante. No sé si el quitasol va a ser más importante o es el supermercado, entonces ahí haces también como la diferencia. Ah, listo. Sí. Profe, ¿puedo seguir yo? Sí, sí. Ya no sé si Ana tiene alguna pregunta más. No, profe. Bueno, todo ya te quedó claro para que puedas hacer esas diferencias y cuando lo hagas lo vayas a representar bien. Sí, Sí, profe, sí te ya me... enteraste de las perspectivas que hay que hacer, que ya Sí, profe. entonces una del nodo, una del hito, una de la senda y una del borde. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias.
Upa. Vamos a ver entonces quién había pedido. Mariana había pedido. Yo, ya estoy compartiendo. Sí, ahora sí ya estás compartiendo. Bueno, yo vivo en Sabaneta, entonces hice como en sí el municipio, porque Ajá. ser el barrio sería solo una calle, entonces hice el municipio. Bueno. Bueno, esas dos líneas que son la amarilla y la naranja serían como la avenida regional y la avenida Las Vegas, que es por donde más pues se transita, pues donde yo más transito, porque también sería muy marcado estos 3 puntos que son las estaciones, pero pues voy más en carro. Hice los bordes, que son como esas limitaciones propias, que sería Caldas, Sabaneta Itagüí, que no, o sea, no paso para este lado jamás, y hasta el Centro Comercial Mallorca. Para mí esas serían mis limitaciones porque es por donde más pues no paso de ahí. Con unas líneas punteadas hice como una limitación que son las veredas de Sabaneta. Todo este lado de acá son veredas, entonces por eso lo hice de esta manera, porque se diferencian de la zona como más urbana. ¿Le sería un borde más blando entonces? Sí. Bueno, entonces lo tienes que poner en la nomenclatura como un borde y por esos cambios en la urbanización, por ejemplo, que también podían ser, pues aunque sean las veredas, tienes que marcarlo como un borde, que es un borde, entiendo, más suave, pero que lo tienes que marcar también, como borde. Bueno, en los hitos coloqué 2, bueno, que es la cuando valla. Estabas hablando... Dime. Cuando estabas hablando, sí, de las sendas, entiendo que entonces la Avenida de Las Vegas es una de tus sendas, ¿no? No es como que sea algo diferente a las otras calles, también es una senda, solo que es una senda que entiendo que transitas bastante frente a las otras sendas que tienes, o sea, tienes que agrupar esos elementos también como sendas, tanto la de Las Vegas como las otras que pones calles. Bueno, te dejo seguir porque no son cosas diferenciadas, o sea, no es que una senda sea diferenciada, puede estar la regional sea diferenciada de las otras y las otras sean sendas y la regional no, la regional también es una senda, perdón, la avenida de Las Vegas, pero entonces lo que pasa es que tendrán diferente intensidad y como tal las pones, pero no pones por un lado la avenida y por otro lado las sendas con las calles, sino que tienen que ir agrupadas en las convenciones. Bueno. Entonces, tengo estas calles más marcadas, que son las calles por las cuales más transito como peatón. Entonces las tengo así como súper marcadas estas calles, que son las que más transito y también son las más importantes en Sabaneta. Y los que son como punticos son las que son también más transitadas y pues con rayitas. Las punteadas son como los senderos. Vale, lo que podrías hacer es coger todas y decir la avenida, el río desde luego no, el río lo pueden marcar como un elemento natural, pero no casi sería como otro borde, el río yo creo que constituiría un borde también, casi como como los otros, solo que lo pones como ese elemento natural que es el río, pero sería dentro de los bordes. Y luego dentro de las sendas puedes poner las que recorres en carro, que son esas que dijiste, la avenida de Las Vegas, y las que recorres peatonalmente, y dentro de esas peatonalmente tienes diferencias entre los senderos, entre las calles transitadas y las que tú transitas más y son las más importantes, y lo unificas todo en un para que sea más organizado. Eso, para que se vea por un lado los bordes, por otro lado las sendas, sí. Listo, perfecto. Entonces, en los hitos coloqué la valla Suramérica y la Virgen Milagrosa de Sabaneta, ya que cuando uno está llegando por estas dos avenidas para cruzar a Sabaneta, lo primero que ves es esta valla que dice Suramérica. Entonces, por eso para mí es como tan importante, porque yo vivo en este lado, entonces es muy vista hacia mi casa, entonces es muy... Y la Virgen Milagrosa, que es la de Sabaneta, que
pues va demasiada gente a pedir Pero su la milagro. del parque. No, es otra que queda en la parte de atrás de Sabaneta, que lastimosamente se llama es que la Virgen de los Sicarios. ¿Es Pero esa? entonces, Esa es la sí, de los sicarios, no es la de la iglesia. Yo siempre había pensado que era la de la iglesia, la de los sicarios. sí, son las dos, sino que en esta Ah. parte de Sabaneta atrás se ubican y le ponen velas y es como toda grande ahí. Nunca la he visto, nunca la he visto. Voy a ir a buscarlo un día. Bueno. Sí. Coloqué el icono del hospital, el icono de biblioteca, serían como los nodos, y el centro comercial Aves María y el centro comercial Mallorca, que son como lo más importante. El parque principal con la iglesia, esta sería la zona sur de deportes de Sabaneta, y ese sería un parque que se llama Parque de los Cuatro Elementos. Pero entonces son nodos también, solo que los señalaste en otros colores. Entonces otra vez tienes que unificar en la nomenclatura y poner nodos, y entonces los puntos que son los de comerciales, el librito que es la biblioteca, la cruz que es el hospital, todo eso tiene que estar reflejado en tus convenciones. Y si las verdes son también unos nodos, entonces, porque desde luego el parque... Pues, los parques. Eso, bueno, pero es que resulta que el parque principal de Sabaneta pues es un nodo también. Claro. Porque entonces todo lo ponemos en los nodos, en esos nodos, solo que haces unas distinciones en los nodos, entre unos y otros, entonces lo pones todo en un solo paquete también. Listo. Sí, y también como con los hitos, también si tienes diferencias, por ejemplo, el cartel, porque lo ves todos los días, puede que sea más importante para ti y la Virgen la ve menos o lo que sea, pues ahí también haces la diferencia. A lo mejor uno puede estar relleno de negro y el otro no, y haces también como ahí una pequeña diferencia. Listo. Yo creo que las estaciones serían también unos nodos al fin y al cabo, porque son puntos donde se concentra gran cantidad de personas dentro de ese plano que tú tienes ahí. Listo, profe. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. No, ya eso sería como todo. Pues sí, está como fácil de entender. Por eso lo marqué como la zona de deportes como de punticos, está más de rayitas y está así solita, Sí. la más importante, que sería el parque. Pero entonces ponlo en las convenciones, tienes que indicarlo, más intensidad, menos intensidad, lo escribes ahí. Para que se Profe, entienda. te pregunto, Sí. para hacer las convenciones lo puedo hacer, o sea, digamos, yo tengo esta hoja, entonces recortarla para que no me quede como para no tener que hacer eso, sí, le quitas esta, recortas esto y pones otro trocito encima, claro, o le pones un trocito aquí encima. Es que no me gusta cómo se ve con mi letra, pues como hacerlo más todo así con esta letra, ¿se puede? Vale. Sí, sí. Ah, bueno, profe, listo, eso sería todo. De nada. Gracias. Sí. Espera que voy a poner los que vimos por acá. A ver, vimos este de Mariana, era Mariana Restrepo, sí. María Alejandra. A ver. ¿Ya se está viendo? Espera. Sí, ya se está viendo. Bueno, primero no estaba segura qué es lo que se pone en el texto, porque por ejemplo yo en el texto puse por ejemplo, hacia el norte, al sur, este, oeste, cuáles son las fronteras permeables y cuáles no. Sí. Pues la descripción la descripción de tu gráfico. Pero con más detalles, porque yo solo puse esto, por ejemplo, puse hacia el norte Linda con la parte de Santa Mónica 2, comienzos de San Javier y acá estoy con la frontera no permeable. No, está bien así, así. Bueno, yo hice un mapa como de Santa Mónica y más pues como alrededores. Pues lo amplié porque si ponía solo como... Si necesitas más texto, simplemente añades otra hoja y sigues escribiendo, si se necesita más texto para la descripción.
Si quieres poner nodos, describirlo, cuáles son tus nodos, cuáles son los hitos, lo puedes seguir haciendo en otra página que simplemente lo que tiene es, ¿sabes dónde? Como hay que hacer las perspectivas, en esas perspectivas sigo trabajando, se puede explicar eso es. Se sigue explicando el plano y las imágenes, y ahí vamos a tener la explicación de todo. Listo. Bueno, yo aquí hice como la tabla de convenciones, pero la hice pues acá por el computador para que sea más organizado. Puse que las líneas como con rayitas verdes son las fronteras no permeables, por donde yo no transito nunca, o por donde no iría. Y las que son pues como líneas no seguidas, pues es el resto, es como las fronteras permeables por donde no transito casi, pero sí suelo podrían caminar. pasar. Sí. Entonces con naranjado hice mis sendas principales. Por ejemplo, mi casa está acá, como en esta esquina. Entonces estas son como mis sendas principales. ¿Cierto? Uno puede señalar ese punto desde el que parte, la casa o no sé, listo. de trabajo también, si quiere. Y puse con azul ya como las vías secundarias que más transito. Porque como te pregunté, pues no me da como para marcar todas las calles. Entonces, No, y pues, es que todas no las tenemos que marcar. Puse estas sino secundarias, pero las saqué como hasta San Juan. Está bien. Bueno, puse en los hitos, pues sino que acá ya no se alcanza a ver, hice un triangulito y marqué con números. Entonces puse que acá está el paradero de la 92. Puse acá la comisaría de familia y puse una esquina que se llama la piña madura, porque todo el mundo la conoce. Y nodos puse el parque del ajedrez, la cancha de Cristóbal Colón, un colegio, la iglesia y una esquina, pero bueno, creo que acá no la marqué, ahorita la marqué. Bueno. Que es una panadería que se llena muchísimo. Entonces eso pero entonces, perfecto, pero ahora en esos hitos y en esos nodos, igual que hiciste con las fronteras, tienes que hacer con los hitos y con los nodos, decir cuáles son más importantes y cuál son menos importantes. Por ejemplo, si la panadería es más importante porque se llena muchísimo, entonces el punto puede estar relleno o ser más grueso o tener una línea de borde más gruesa o cualquier otro de los que tú consideres. Y en los hitos lo mismo, dentro de esos 3 hitos que tienes seguramente habrá uno que sea más fuerte que los demás, entonces hay que diferenciarlo. Por ejemplo, ese de la piña madura, por ejemplo, no sé, pues lo pones con el triángulo relleno y así vas haciendo las diferenciaciones porque eso nos da la riqueza también en la representación. Sí, profe, tengo una pregunta. Que por ejemplo, acá los hitos, pues como de mi barrio, la zona que transito, son más como lugares. Entonces, sí, son lugares físicos, sí. Sí, entonces no sabía si ponerlos, pues porque se podían como cruzar como con los nodos. Sí, es que a veces se cruzan cuando estamos a esta escala más pequeña y no tengo esos hitos exteriores, entonces muchas veces se pueden cruzar con esos mismos nodos. Una tienda puede funcionar a la vez de nodo y de hito, depende de cómo la esté utilizando. O sea que eso también puede pasar y puedes tener que alguno de esos puntos los consideres como las dos cosas a la vez y está bien. Solo que tú tienes que saber distinguirlo y poner los dos iconos y ya está. Bueno, profe. Pues esas son como mis dudas. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Pero sí está bien, pues si no sería sí. sino diferenciar los hitos y los nodos. Eso, diferenciar los hitos y los nodos y ya. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Profe, ¿puedes seguir, por favor? Sí, claro. ¿Cómo dejo de... Ya. Creo que dijo que iba a ser. No, Juan. ¿Quién es el que va a presentar? Juan Carlos Gallego. Sí. Perfecto, espérate. Bueno, yo.
Los bordes los quise hacer más como... No, no estamos viendo todavía tu pantalla, todavía no la estamos viendo. O al menos yo no la estoy viendo. No, espera, yo lo vuelvo a compartir. Sí. Profe, y ahora. Sí, ya la estamos viendo. Listo, pues yo los bordes los que son como más impermeables, por los que no llego como a pasar, los quise hacer como en una chura, pues los que son como esas barreras que hay verdes. Sí, como Y la ya crucecita, la línea con crucecitas. sí, ya los permeables son como calles, estas están como más marcadas en flechas continuas que dan a los otros barrios como lo son el Diego y Belén San Bernardo. Ajá. Ya entre las sendas, la principal que es como la más intensa, la que más, eh, sí, como a la que más recurro es la carrera 70, que Ajá. esto, esa línea ya, Sí, la roja que está en casi en vertical, ¿no? sí. Bueno. Y ya después una vía principal que también es como la que más transito, que sí, sí, que llega hasta la carrera 76. Y ya las secundarias que son como de menos, pues Como en de línea menor, discontinua. Mm, sí, en líneas disco. Ya ok. entre los nodos, pues puse lo que son como las tiendas, las panaderías, los restaurantes de la 70, sí, las O sea, bien, heladerías, las son como las barberías, naranjas, son como esas naranjas, ¿verdad? Esas manchitas naranjas. sí, Entonces ahí lo que tienes que diferenciar es entre todas esas, cuáles son más importantes para ti, dónde vas tú a comer, dónde vas tú a comprar el pan, a la tienda que vas tú, para que haya una diferenciación entre unas y otras, porque ahí tenemos un montón, pero no sabemos cuáles son las principales, o son las que tienen el punto más grueso, más grande, que veo que hay unas que sí, tienen son el las punto más que grueso. eh, están en un círculo más grande. Ah, sí, 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 ya los estoy viendo. Listo también lo que son el parque que está al lado del colegio, pues también los colegios. Pero Y esos, ¿qué serían para ti? ¿Qué serían para ti? no, Serían todos, bueno, y es como los está señalando con que como con un pintito también, porque veo tres colores, veo como un azul, un morado y el naranja. Ahí sí me pierdo. Porque, por ejemplo, si el colegio es un nodo, tendría que aparecer con un punto naranja también. No, no tienes por qué cambiar la representación. sí, eso fue, no debe cambiarle el color, pero Ajá. sí lo que es Si no en haces los cambiarle colegios, el símbolo, sí, eso, si es un círculo naranja pero que no está relleno, lo puedes hacer dentro de la misma convención, cambiar la representación, que por eso tenemos puntos pequeños, puntos grandes, puntos llenos, puntos rayados, y con eso te serviría. listo, pero sí, lo que son los colegios, el parque y la cancha que está más abajo sería, no, ya me toca es eh, ponerlos de un mismo tono. Ajá. Y Y los ya, hitos. y los hitos, se encuentra también la iglesia que es un hito, pero también uno de los puntos como más
visibles en el barrio son unos edificios residenciales que son, pues, son como los únicos edificios que hay en Más el barrio, que altos, es, más altos. sí, ¿Y cuál que son? Que no los distingo yo ahí. eh, eh, fue un, también fue un error, lo puse con el color de un nodo, es lo que está a la izquierda, pues, en el extremo, Ah, que es yendo para la carrera 71. Ah, sí, aquí arriba. Ese hito de los nodos, no sé si haces el triángulo un poquito más grande o lo representas con otro color, a lo mejor también para que sea más fácil entender la diferencia entre los hitos y los nodos y de una lo podamos entender. Ah, listo, profe. Y ya, Sí, dime. y también como los avisos y los carteles que hay en la 70, y, Ajá. y sí, pero eso sí los olvidé marcar, me falta marcar. Vale, perfecto. Y eso, los avisos que puede haber en la 70 también son importantes, los pueden marcar. Y veamos el cuadro de convenciones para ver cómo ha sido haciendo los paquetes entre nodos, hitos y todo eso. Ah, bueno, perfecto, aquí tienes, aquí arriba de entre todos esos naranjas seguramente tendrías que poner nodos, aquí encima de las vías tendrías que poner sendas, en las barreras poner bordes, y ya no sé, estos que ponen parques, entre primero poner y que te salgan las convenciones, o sea, agruparlos por paquetes de nodos, sendas, bordes y sendas, poner los 4 paquetes y agrupar cada uno en el paquete que está, para que no haya que ir buscando, por ejemplo, colegio, ¿no? El colegio estará en el nodo, la iglesia estará dentro de los nodos. Sin embargo, luego habrá otras que tienes aquí en naranja que estarán en hitos, de manera que lo que hago es ordenar y poner primero los nodos, después los hitos, después las sendas, después los bordes y a partir de ahí las líneas que tienes. Sí, para que tengan un mejor orden. Listo, profe. De Y acuerdo, y ya, veamos que también tiene las perspectivas hechas, ¿verdad? aquí sí, aquí sí me falta ponerle las personas. Bueno, eso, que no se nos olviden las personas, pero bueno, eso es perspectiva de una senda, perspectiva de un borde. También, en vez de puedes poner perspectiva de la senda, puedes poner senda y puedes poner qué calle es, o borde, y pones que es una malla de una industria o lo que sea eso, y así lo tenemos más claro. A ver, baja. Que tengo ahí, por ejemplo, los hitos y pones edificios de tal calle y el nodo pones colegio, en vez de perspectiva del nodo pones nodo, colegio de tal, borde, malla de no sé qué, senda, calle tal con tal, y el hito, edificios residenciales y así nos queda más claro, pero está bien, así es, esas son el tipo de perspectivas y ponerles las personas, sí, pero está bien. Listo, profe. Bueno, Y ya. perfecto, muchas gracias. Recuerda solo lo de ordenar las convenciones. Eso sería como lo que podríamos ahí hacer de mejora. Listo, profe, gracias. Gracias. ¿Quién va a exponer ahora? ¿O por lista seguimos? Profe, Gustavo. Juliana. Veamos el trabajo de Juliana entonces. sí, dame un segundo, comparto pantalla. Sí. ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo. Bueno, pues yo vivo como en el barrio de La Milagrosa, es un barrio como muy pequeño, entonces no hay como muchas cosas las que apuntar. Entonces digamos que lo rojo es las calles como
las sendas más transitadas y las verdes como las menos transitadas. ¿De acuerdo? Por donde se conectan como la línea de buses y todo eso. Pues el borde es hasta donde yo llego, es como la línea azul con palitos. Entonces esos son como los para mí, porque de ahí ya casi no paso. Ajá. Y en otros bordes serían las líneas moradas, como alambritos, que son por donde tampoco paso, pues son como unidades residenciales donde no se puede pasar. Sí. Apunté como la iglesia y los nodos como los punticos. Digamos que los hitos son las estrellitas, que sería haciendo como la Casa de la Cultura, la gasolinera, pues, que es el frente al parque. Y el parque lo puse como el puntico naranja, que también es como un nodo muy importante. Al igual que los colegios, aparte, pues los colegios que son como la parte verde, y ya las tiendas como más transitadas y concurridas, que son los puntos amarillos. De acuerdo. Y dentro de los hitos no hay ninguna diferenciación en importancia de esos hitos, porque todas las estrellas son igual de grandes, ¿no hay alguno que se pueda diferenciar de los otros por la intensidad? Sí, profe, pero ya lo cambiaré para luego. Pues eso, no. lo cambias. Lo añades ahí, simplemente no hace falta ni que con ponerle un poquito de negro alrededor a la estrella o cualquier otro elemento te sale. Ahí lo que sí que hay que ordenar es en las convenciones, de manera que, bueno, las sendas tienen que estar ordenadas con las sendas y poner que la roja es de más intensidad que la verde. El borde, tienes que contarnos que el borde azul es simplemente las calles, pero el borde lila, ese morado, son unidades residenciales. Y entonces, a ponerlo como por paquetes, paquete de sendas, paquete de bordes, paquete de nodos, y dentro de esos nodos estarán esos tres, y luego los hitos. Y poner qué son esos hitos en las convenciones, puedes poner qué son esos hitos. ¿De acuerdo? Profe, y dice Perfecto. que ellos también pueden estar como fuera, entonces puedo marcar pueden estar fuera. Puedo marcar el tranvía de Ayacucho como un hito, pues así no esté dentro de mi barrio. Si se ve o sirve como punto de referencia, sí, claro. Listo, profe. Bueno, gracias. Sí, Marcela, entonces ahora. Gracias, Juliana, y vamos con el trabajo de Marcela. Sí, lo está viendo. No, estamos todavía, Juliana todavía está compartiendo el suyo, eso ahora. Ahora, intenta compartir en pantalla, Marcela. Listo. Sí. Sí está bien, o Sí, ya se está viendo, ya se está viendo. lo pongo más grande. Si quieres ponerlo un poquito más grande, sí. Ahí está bien, ahí está perfecto. Bueno, aquí sí me equivoqué muchas veces. Por ejemplo, con lo que son los bordes, el borde que es de acá, hay dos diferentes, que es Altavista y Belén Los Alpes. Pues yo por Belén Los Alpes sí transito, pero por Altavista no, entonces no sabía cómo ponerle y lo puse así, entonces no sé si está bien. No, lo que haces es poner la línea, podrías poner esas rayitas más intensas por donde no transitas y menos intensas por donde transitas. Ahí en la zona más intensa simplemente ponle las rayitas más juntas
y la otra le dejas las rayitas más como las tienes, por ejemplo. Listo, o con puntos, o... No, si ya lo tienes ahí, lo digo para que no lo dibujes, sino simplemente le pones más rayitas intermedias en la zona donde no transitas y ya se va a ver como más intenso. Listo, las convenciones también me faltaron, pero pues tengo los nombres. Ahí ya las desarrollas ahora, como lo que hemos estado viendo con los compañeros. Sí, bueno, por acá es la 30. Por acá pasa Metro Plus y lo hice como una senda. Ajá. Por acá es otro borde que es... ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, esa senda del MetroPlus de otras, o todas tienen la misma intensidad, o cómo haces esa diferenciación de intensidades en las sendas? ¿Cómo así? No entiendo. Pues Sí, que las sendas no todas tienen la misma intensidad, sino que hay algunas que son más transitadas que otras por ti. Entonces tienes que hacer la diferenciación, no sé, con un verde más oscuro, por ejemplo, ya sobre ese plano podrías poner un sino verde que más todas oscuro. como calles principales, entonces pues no sé. Entonces señala otras que sean secundarias para ti. Si esas todas son de la misma intensidad, señala alguna otra que sea más secundaria para ti. Bueno, por acá también hice otro borde que por ahí sí no transito, pues es como otro Belén, pero pues no, nada que ver. Y por acá, esto es un río que se llama como, ven, es una Quebrada. quebrada, eso, quebrada que se llama como quebrada del Chocho, algo así, y no tengo idea de... Pues como que la he visto porque paso como por el Consumo y ya por allá sigue la Mota, la Loma de los Bernal y pues por acá este espacio porque pues Marca otra vez diferencia las que son vías, como que son el límite administrativo más del otro barrio, y marca la diferencia con la que es una quebrada, con la línea, diferenciando la línea. Diferenciando la línea, tú puedes marcar también, como esos compañeros que hemos visto que tienen bordes, los tienes en azul, pero dentro de ese azul puedes tener las líneas negras diferenciadas para poner cuál es la quebrada, cuál es el barrio que nunca traspasas, cuál es el que sí traspasas. Tienes al menos 3 que nos has contado tú, diferencias en esos bordes. Sí, bueno, los nodos son, pues acá no le marqué los nombres, pero este es como el mall de la 80, por acá hay una iglesia que no recuerdo cuál es, bueno, no recuerdo qué iglesia es, pero queda por ahí, y de resto son como comidas de unos. Bueno, está bien. Luego lo puedes poner, si no lo quieres poner ahí, lo puedes poner en las convenciones. Pero lo que sí te digo es que igual que has señalado la iglesia y la has diferenciado, habrá dentro de esos otros puntos unos que sean más importantes que otros. Hay que diferenciarlos también. O todos los otros que tienes en puntitos son igual, la misma importancia. Pues para mí sí dan como la misma importancia, porque pues bueno, y los tienes restaurantes y cosas así como que se ven, pero son así como sencillas. Pero no tienes como una tienda que sea donde vas a comprar normalmente y esa pueda ser más diferente, o todas las usas con la misma intensidad. Todas las uso con la misma intensidad. Bueno, está bien entonces. Y los hitos, pues en mi barrio no hay como casi, pues o sea, no hay vírgenes, no hay estatuas, no hay nada de eso. Entonces, pues yo marqué acá como un edificio, pues es una urbanización, pero es muy reconocida. Sí. Y por acá marqué como una gasolinera, pues yo no sé si está bien o está mal, pero Sí, pues y las dos son igual de importantes. Otra vez te pregunto, ¿las dos son igual de importantes para ti? Sí. Bueno, es que lo que le estaba diciendo a Cristian, uno tiene que en su trabajo demostrar que sabe diferenciar de alguna manera, hacer evidente esas que sabes utilizar todas las convenciones, de manera que intenta encontrar un punto que sea más importante que los otros para que reflejes que tú sabes hacer esas diferencias también.
Entonces, por eso es por lo que es importante también saber diferenciar entre vías principales, secundarias, entre qué tipo de borde, entre qué tipo de nodo, entre qué tipo de hito, para demostrar que puedes coger un rango más amplio y que puedes utilizar esta metodología con toda su intensidad y sacarle todo el partido posible. Entonces yo te recomendaría que revisases cuáles son esos nodos que pueden ser más principales y cuáles son esos hitos que tengan más o menos importancia y hacer la diferenciación en las convenciones. Listo. Ya, y eso soy, acá puse como un teléfono público, tampoco vi como teléfonos Sí, públicos. está bien. Y ya. Bueno, está bien, está bien. No, nada, esas son las recomendaciones, que diferencias entre nodos importantes y secundarios, los más secundarios o los más usados por las personas, y los hitos también entre los que son principales y los que son más secundarios, y en las convenciones cojas por paquetes y vayas diferenciando y pongas lo que son también cada uno de esos puntos que has puesto ahí. Puedes poner que es un colegio, que es un restaurante, que es, puedes hacer eso también. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, gracias, Marcela. ¿Quién quiere poner su trabajo ahora? ¿Alguien más? ¿Qué nos queda por ahí, Joan? Joan Sebastián. ¿Tiene el Hola, micro, profe. Joan Sebastián? Hola. Sí, sí, ya muestro el trabajo. Gracias. Esa era Marcela. Y Joan está por aquí también. Profe, me dice que no se puede mostrar el contenido. ¿Puede compartir usted la Y es, pantalla? sí, sí. Tú lo tienes Ah, en alumnos. A ver, voy a ir ahí. sí, yo lo subí a la Lo voy a carpeta. abrir yo. Aspectos o situaciones que en este caso pues son necesarias trabajar. Entonces, vamos a recordar la lectura del texto de la Carta de los Organismos Aquí. En referencia, que en este caso pues a la 15 puntos trabajar en gran parte de lo que se ha reflexionado de cada uno de estos sistemas, los temas que en la rueda denuncia. Luego de eso, pues vamos a analizar críticamente las calidades urbanas en relación a los estudiantes. A ver, uno que salga. A este solo sale una parte, a ver. Lo que pasa es que te lo voy a girar para que lo podamos ver bien. A ver, no, perdón. Sí. A ver. Vamos a verlo así. Y a partir de ahí ya nos explicas. ¿Sí? Espera. Vale, aquí voy a reducir esto para que se vea mejor. Venga, ahí ya lo estamos viendo. Cuéntanos. Listo. Profe, a mí todavía no me parece que estés compartiendo. Ay, no, si yo solo lo he abierto y no estoy compartiéndolo. Sí, perdón. A ver, ahora lo malo es que me voy a tener que ir otra vez a abrir esto, a ver. Y ya me tengo que ir otra vez a tu trabajo, espérate. Esto siempre funciona fatal. Chicos. Betas. Adecuado o cuando solamente ves la visión a partir, por ejemplo, de la construcción o solamente ves su vida del dinero. Aquí está. A ver. Solamente desde el desde un punto de vista. Y aquí. Saberlo. Ahí ya sí se está viendo, todavía no. Nada. No, todavía no, profe. Está viendo, ay, qué mal. Ahora debe estar viéndose, ahora.
ahora me voy acá. Qué rollo. Ahí ya está compartiendo pantalla. Sí, ya. Que no me había salido el recuadro rojo ese todavía. Vamos a sacar esto acá. Listo. Profe, yo con lo de los bordes tengo una duda con respecto al que tengo en el lado izquierdo. Pues el que está yo marqué la vía, ¿cierto? La Sí. calle. Pero no sé si era mejor opción colocar el río o la vía. No, lo que para ti sea, para lo que sea. Parece que la vía está antes que el río, entonces seguramente el río también lo va a constituir, pero la misma vía constituye el borde, ¿está bien? Listo. Bueno. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, los bordes en la parte de arriba se encuentra un poquito más allá de Santa Cruz, justo después de la iglesia, ¿cierto? Pues marqué hasta ahí porque es una zona que me siento, pues, salgo muy a menudo hasta por allá y pues como ya me siento como muy seguro por ahí. En el lado izquierdo puse la carrera 55, que es la vía que pasa también por el puente de la Madre Laura y sigue para Tricentenario. Pues por esa vía también se encuentran un montón de fábricas y empresas, pues que tienen, pues por esa zona está como muy sucia, como muy llena de basura y de restos de vidrio. También está ubicada como una asfaltadora, si no estoy mal. Entonces, hay un muro muy grande, entonces marqué ese borde. En la parte de abajo está como la zona para llegar a Campo Valdés. Pues justamente en los límites, pues lo marqué. Sí, ha señalado los barrios, Santa Cruz y Campo de Valdés a los laterales. Perfecto, está bien. Y pues la parte esta de Campo Valdés y el borde de la 55 la marqué más fuerte que el de Santa Cruz y el que está por el parque, porque son como zonas como las que por allá no paso de ahí. Sí. Me parecen como un poco inseguras, entonces pues muy pocas veces paso por allá. En la parte de la derecha está en la parte del parque, que también es como de mucho comercio, como de mucha venta de tiendas, mucho tránsito de personas. Yo con la de las sendas marqué como los caminos principales, como la 92, la misma 55 y la 49, que la 49 da un paso directo a Santa Cruz. Lo único que es en las sendas no veo que hayas hecho diferencia entre unas sendas principales u otras secundarias. Eso creo que podría seguir trabajándolo un poquito y hacernos la diferenciación entre cuáles son las sendas más a menudo y cuáles son las que no utilizas tanto, pero también las utilizas, de manera que las marcas. Listo. Bueno, con respecto a los nodos, por ejemplo, las iglesias, las parroquias, las marqué con un cuadrito relleno de negro. Ajá. Sí, siempre los nodos son cuadritos por lo que veo y las has diferenciado con el color, que también puede ser cambiar el color del cuadrito para hacer la diferenciación. Y también veo que hay algunos cuadritos un poquito más intensos que otros, como el parque, por ejemplo. Exacto, hay unos que los puse como más importantes, por ejemplo, el parque, lo de Confama y la de San Cayetano. También es como una zona que transcurren muchas personas y también se vende mucho. Hay muchos restaurantes de comidas. Los colegios los marqué con un cuadrito como con líneas, como que estuvieron achurado. Y lo puse de color verde. Y otros nodos más pequeños, pero también importantes, los marqué más chiquiticos, están completamente naranjas. Y con los hitos encontré, pues, por ejemplo, la parte superior de Confama, que tiene, creo que es como una cúpula, tiene una figura pues es como una cúpula en la parte de arriba. Entonces, como que es muy visible desde lo lejos. También puse el puente de la Madre Laura,
También pues Sí. mencioné lo de las luces de la noche, pues porque cuando el puente está de noche tiene unas luces y va cambiando de colores. Se ve. Y una figura de la Madre Laura está ahí justamente empezando el puente. Vale. Perfecto, ahí ya los hitos, si tienes solo dos y piensas que los dos son de la misma intensidad o hay alguno que es más intenso que el otro. Digo que es un poquito más intenso el del puente de la Madre Laura. Bueno, entonces hazlo en el plano, márcalo con más intensidad, marca un circulito más grande y le pones más grandecito para que diferenciemos, o con el amarillo también más intenso para que se diferencie ese hito. Sí. Yo diría que son dos cosas a revisar, simplemente la de las sendas en principales y secundarias y los hitos, que también se diferencien entre el de la Madre Laura y el de la cúpula del convento, intensidad al del puente de la Madre Laura. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, gracias, Jan. ¿Quién va a quién quieres poner ahora? Hola. Nadie más va a exponer su trabajo. Sara o Sara, alguna de las Saras, Oscar. Hola. 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 ¿Compartes tú o comparto yo? Ay, perdón, yo voy a dejar de compartir. No, tú misma. Listo. Profe, listo. Espera que quites. Bueno, mi barrio es Santa Mónica. Puse como solo un borde, que es el borde que linda con el barrio Belencito, que la verdad no voy caminando para allá. Ya lo que son el alrededor, que hacia el occidente es hacia San Javier, hacia el norte es hacia San Juan y hacia el oriente es hacia Barrio Cristóbal, pues sí los he transitado caminando. Ajá. Bueno, como senda puse las principales, o sea, las que yo camino, que sería la calle 38 y la carrera 92, que son como las que uno siempre toma para ir a cualquier lugar. Y también puse como la salida de mi casa, pues de la cuadra de mi casa. Bueno, como nodo, pues como nodos puse, bueno, en Santa Mónica no hay como mucho punto de referencia, pero puse lo que es el Parque del Ajedrez, que queda muy cerquita de mi casa, y la cancha Cristóbal Colón y la Unidad por la Santa Mónica, que son muy grandes. Además también de la tienda de Trópicos y la tienda de la Piña Madura, que son muy conocidas en Santa Mónica. Y pues yo tenía confusión como con el nodo y los hitos, y de hitos puse como lo más conocido, que, o sea, de hitos también puse el Parque del Ajedrez y la cancha Cristóbal Colón, que sería como lo principal, o sea, como lo más punto Pero de referencia. no se trata que sea lo principal, sino si son lugares que son importantes porque uno se referencia para guiarse en el espacio por ellos o para encontrarse en ese punto o porque son muy usados por las personas. Hay que hacer la diferenciación. Ah, ok. Entonces, sí, pues son puntos de referencia en el espacio. Bueno, entonces tienes que poner que son puntos de referencia en el espacio. Y la iglesia, ¿por qué no está ni entre bordes ni en hitos, sino que está independiente? Perdón, ni en hitos ni en nodos. No sé, no la marqué,
pero bueno, ya entonces que la marco. Está marcada ahí pone iglesia. Sí, pero la puse pues como independiente, como un punto de referencia también. Bueno, entonces es un hito. Si es un punto de referencia, es un hito. Entonces tendría que salir como con esos verdes. Lo que te digo es lo que a todos los otros he dicho. Dentro de los nodos, las sendas, los hitos y los bordes, hay que hacer diferenciación entre los principales y los secundarios para demostrar que uno tiene un mejor uso de la herramienta, de la metodología, de manera que yo puedo distinguir entre un borde más fuerte y otro más débil, o un nodo principal y uno secundario, o un hito que sobresale sobre todos los otros. Y con las sendas también habrá unas que recorras de manera principal y otras no las recorras tan usualmente, pero también las recorres. Entonces hay que distinguir entre las que son principales y las que son secundarias, de manera que puedas enriquecer la lectura del plano. Listo. Sí. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Yo continúo si me permite. Perfecto, sí. Sara Mejía. Y Oscar. Voy a tener que mostrar la fotografía independiente del archivo porque... Sí, no pasa nada. No pasa nada, pon solo la foto. Me dicen si la ven. No. Sí, todavía está cargando. ¿Ya se ven? Sí. Sí. Listo, entonces en el barrio en el que yo me encuentro es en el barrio Robledo. Estas líneas rojas gruesas son las líneas que demarcan como tal el borde del barrio, que son pues como las partes en donde yo pues digamos que más allá no me movilizo, no me desplazo pues como para casi nada. Digamos que esta línea está configurada por la carrera 80, acá en la parte de arriba donde finaliza pues Bello Horizonte, por acá abajo está la quebrada La Iguana pues, de color verde. Hay unos puntos de referencia que serían hospitales, hay varias universidades como el ITM, el Colegio Mayor, está la Universidad Santo Tomás, la Universidad... ¿Pero esos son nodos o son hitos? Son nodos. Ah, bueno, entonces tienes que poner ahí en las convenciones nodos. Cuando encima de todo eso que tienes puesto, ahí encima de universidad, de museo, todo eso, tienes que poner nodos. Ajá. Ok. Listo. Y como hitos, el Parque de Robledo, el Éxito de Robledo y el CAI de la 80. De acuerdo. Una más inmediata. No sé si me alcanzan a escuchar bien porque hay un ruido pues muy fuerte en la calle. Sí. Sí. Sí, te escuchamos. Listo, qué pena. Acá esta zona más inmediata pues a la vivienda son como las sendas por donde hay pues como más movilidad de mi parte y de la mayoría de las personas. Entonces, bueno, digamos que las callecitas estas de los barrios, pero sobre todo esta que quiere ser un poco intermedia entre las más delgadas y las gruesas principales, son por las vías donde yo más me movilizo para coger el transporte, para ir a hacer compras pues de materiales, ir a la ferretería, la papelería, la panadería y lugares pues así particulares. De acuerdo. Yo te
te recomendaría, como es que todo lo has puesto como con el mismo tipo de línea, solo que más gruesa o más fina. Yo te recomendaría que hicieses alguna intervención en el borde del barrio para que entendiésemos que eso es un borde y no una línea, una senda más transitada. No sé si le pones unas rayitas a esa para en perpendicular y vas marcando dónde el borde es más fuerte y dónde puede ser más permeable dentro de todo ese borde que has puesto, poniendo las líneas más cerca o más lejos, de manera que tú puedes hacer esa diferencia entre lo que tienes al interior, que serían las sendas. Sí, sí, profe, eso estaba escuchando también con el trabajo de los compañeros y sí me queda claro. Bueno, y luego, donde tienes el barranco que pone mojón, que sería otro hito, el mojón es un hito también, ese barranco, ¿qué es? ¿Por qué dije que es un mojón eso? ¿O forma parte más bien del borde? ¿O porque Ahí es en un la definición decía que son lugares que no son atravesados, ¿cierto? Entonces, ¿que no son? ¿Que no son? que podrían no ser atravesados, entendí que pues en Ah, la sí, sí, lectura. sí. Pero lo que quiere decir es que el hito en sí, como punto de referencia, no tienes por qué atravesarlo. Tú no atraviesas la cúpula de una iglesia y sin embargo es un hito. No atraviesas una montaña y sin embargo es un hito. Entonces, ¿qué hace de ese barranco que sea qué? ¿Que es un hito también o que es qué? Sí, toda esta parte de acá es como, o sea, a pesar de que hay una vía de mucho tránsito, acá hay un desnivel en el terreno que hace pues que no sea Sí, pero fácil se pues. convierte, ¿es un borde o por qué crees que se convierte en un hito? O sea, ¿qué hace de ese lugar que se convierta en un hito? Pero no entiendo, profe, porque pues yo lo estaba manejando, era como mojón, precisamente por eso. Pero un mojón es un mojón es un hito, solo que yo Ah, lo ok. dije que el libro, porque es una traducción antigua, lo pone hito como mojón. Ah, ok, ok, ok. Porque es un punto de referencia entonces. Sí, sí. Ahí, pues ahí suceden muchas cosas, pues es como le digo, un lugar de mucho tránsito y está en todo el frente del éxito, de la Facultad de Ah, Minas. bueno, está bien. Pero entonces, ¿por qué le cambiaste de verde? Bueno, porque hubo una confusión ahí. Tendría que estar dentro de la misma convención de los hitos, con un cuadradito verde más grande o más pequeño, y relleno no, pero no tendría por qué cambiar a una cruz de repente, que no tiene sentido eso. Ok, ok, profe, claro que sí. Y luego también dentro de los nodos, yo te diría que pusieses la diferenciación. No sé si alguno puede tener el triángulo en negrito, por ejemplo, para darle más importancia dentro de todos esos, no sé si ese es el hospital o es el éxito el que es más importante, pero darle como una diferenciación dentro de los nodos también. Listo, profe, perfecto, no hay problema. Sí. Sí, señora. Bueno, creo que eso serían como las observaciones. Poner aquí que son nodos, agrupar los nodos en un solo título que se llame nodos, hacer la diferenciación entre unos y otros, ponerle unas líneas a la zona del borde para que la distingamos de las que son las sendas y poner sendas principales y secundarias porque tienes con grosor unas principales y secundarias y poner el barranco dentro de los hitos. Creo que sería eso lo que habría que revisar. Listo, profe, claro que sí. Profe, Sí. un comentario, sino que es que ahorita me llamó Guadalupe, me estaba diciendo que tenía pues como problemas de conexión, entonces que por Ah, eso ya. tratando de conectarse pues lo que más pudiera de la clase, pero que pues Sí, estaba... no, como que se ve que no se ha podido conectar. Sí, Bueno, si tienen alguna duda que me pregunte, si tienen alguna duda me puede preguntar por el chat. sí, sí, ella me dice que se compromete pues a ver la grabación y a mirar pues como la retroalimentación de todos para poder hacer la entrega. De acuerdo. Gracias, Oscar. A nosotros. Bueno, perfecto. De los que quedan conectados apenas nos queda Sara Echeverry. Sara, si tiene el trabajo, lo quiere compartir. Hola, profe, sí, ya lo comparto.
Ahí se ve, profe. ¿Cómo? Se ve, pues yo ya estoy compartiendo. No, ya. Bueno. Bueno, yo vivo en San Antonio de Pereira, en Río Negro. Como tal el barrio, no sé, pues porque yo me pasé hace poquito, pero bueno. Estoy del barrio, estoy como al frente de una vía por acá. Entonces, esa vía se convierte también en mi borde porque es una vía muy estrecha y aparte pues pasan los carros pues a 1000. Bueno, Bueno, entonces pero entonces, mira cómo tienes el borde en las convenciones, tendrías que señalarlo como un borde. sí, pues acá lo tengo, no sé. Bueno, sigue. Las rutas que tomo también. Aquí esta es una cancha, entonces se convierte también como en un nodo. Aquí tengo diferentes nodos porque por acá hay una tiendita. Esos son como, más que todo, esquinas donde se para, pues donde hay mucha cruce de personas, ya que aquí hay una urbanización. Y ese es un colegio. Y ya, pues eso más que todo. Me falta, pues creo que voy a cambiar pues de planta para que tome el parque. Bueno, está bien. Te faltan los hitos. Y luego otra vez lo que hemos dicho, mira, rutas no son sendas. Son sendas lo que él llama, no llama rutas, sino lo llama sendas. Dentro de los nodos, entonces ojalá podamos distinguir entre diferentes tipos de puntos, más gruesos o más pequeños, como tienes algunos más pequeñitos, pero luego en esas convenciones tienes que poner qué son cada uno de esos puntos. No sé, les puedes dar un número, 1, 2, 3, 4, 5, y poner qué son tiendas o qué son otros elementos. El borde, no pases el plano, por favor. El borde, que no has puesto los bordes, sino que los has... Ah, sí, lo que pasa es que están en una línea muy fina, yo no los estaba viendo. Marca la línea del borde más fuerte porque no te está resultando. Se veía muy mal como el lapicero, no sé si la tienes que marcar como con más intensidad. Como has hecho los límites en negro de la planta, lo que serían las manzanas, no sé si puedes utilizar un color más fuerte para el borde, para que se distinga mejor, porque yo no lo estaba distinguiendo. Entonces, cuidado con eso también. Lo puedes hacer con un marcador negro a lo mejor. Te faltarían entonces los hitos y cuáles son más importantes y cuáles son menos secundarios. Con las sendas también, distinguir entre las que con un tono más fuerte, que realmente se vea fuerte, cuáles son las sendas principales y cuáles son las secundarias, y marcar y decir que son, hacer unas convenciones más extensas y detallar todo lo que nos estás contando ahí. Y faltarían los hitos. Si quieren nos enseñan las imágenes de perspectiva. El borde, pues es la vía que le digo. Ajá. Entonces pon borde, vía tal, y ya con eso tendríamos más claridad. Sí, la senda. Es como lo que está, o sea, el parque es el nodo, ¿cierto? Y alrededor están las sendas, pues, donde hay mucha gente. Y el hito ya es el colegio. ¿El hito qué es? Un colegio. Ah, el colegio. Bueno, entonces Ponito, colegio de tal nodo, la cancha de tal, senda, este parque o esta calle esa senda que está en el parque y el borde, la calle que sea. Nombra las cosas para que podamos identificarlas. ¿De acuerdo? Incluso puedes hacer alguna referencia, por ejemplo, con el color. Uno podría coger esa referencia. Si aquí has puesto un naranja en esta perspectiva, yo iría al plano y ese nodo lo pondría de naranja para que haya una relación entre la perspectiva y tu plano, que eso también todos lo pueden usar, esa relación del color que hay entre la identificación de la perspectiva y la identificación del plano. Esa senda que la tienes como en verde entonces o marrón, no sé lo que es, márcala en el plano con ese color y así con cada uno de los elementos. Yo puedo hacer una identificación en las perspectivas de la planta con las perspectivas a partir del color, usando los mismos colores que yo haya usado en el plano para los nodos o para los hitos, y cojo ese mismo color y lo uso cuando yo voy a trabajar el nodo, o cuando yo voy a trabajar el hito, o cuando yo voy a trabajar la senda. ¿Sí?
Eso es para todos, esa relación que puede haber entre la perspectiva y la planta con el color, con los mismos colores, voy a trabajar la perspectiva con el mismo color la senda que lo he trabajado en el plano y así con cada uno de los elementos. Sí. Sí, profe, gracias. Bueno, gracias, Sara. Bueno, ¿hay alguna duda más? Chicos. No, bueno, entonces, para la semana que viene, entonces sabemos que tenemos que leer de la página 84 a la 91, que nos va a hablar de las características de los barrios, que vamos a hacer un listado con esas características, como siempre, pues subrayar el texto, sacar las características, hacer anotaciones en el borde o en una hoja sobre lo que él comenta y vamos a compartir esas características del barrio para hacer el siguiente trabajo, que va a ir sobre esas características del barrio, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene con esa segunda parte de la lectura y las características del barrio. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces me despido, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Y pues tener en cuenta, y sobre todo tener en cuenta porque la agua de San Fernando, la agua de San Fernando, está sobre el valle, al lado del río,